Dame un segundito. Estaba poniéndolo en mi Facebook, pero ya. Pues bueno, ya empezamos esta onda, así ya recorrió con la primera diapositiva. ¿Ya? Ah, ya, perdón. Bueno, entonces vamos, porque el tiempo apremia. Va a ser una sesión medianamente mm, larga. Bueno, va a ser como una hora, un cachito de una hora y quizás 6 minutos, 5 minutos. Bueno, empecemos con el nombre de la sesión. La sesión se llama La situación de la clase obrera. Dicho nombre eh, hace referencia a la obra de Federico Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Este, digamos que este es la obra clave que vamos a analizar. Esta obra ya ahorita les voy a comentar más o menos cuál es su importancia. Lo importante de esto, para iniciar, es que, bueno, antes que nada, mi nombre, me llamo Claudio Arturo, soy militante del Grupo de Acción Revolucionaria. Este, y pues esta charla está en el marco de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Federico Engels, que ya va a ser en un mes su conmemoración. Ya ahí les estaremos haciendo invitaciones a los eventos que vayamos realizando en conjunto con a lo mejor otras organizaciones, o si nada más somos nosotros, pues ya les estaremos mandando la invitación. La sesión del día de hoy, pues bueno, va a ser una sesión teórica, como todas las sesiones de los lives. Vamos a hablar un poquito de cosas concretas, o sea, también de la realidad y todo eso, no solamente es teoría. E incluso un poco incluye algunas cuestiones como actuales. Pero va a ser una sesión digamos que va a ser muy cerrada en cuestiones teóricas, históricas y con respecto a a la obra de Engels. Entonces va a ser la exposición de muchos conceptos, pero va a haber digamos que vaivén de cuestiones tanto teóricas, abstractas, como históricas y concretas, ¿no? En esta cuestión dialéctica, pues es muy importante nunca perder el piso en las ideas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Esteban. Este, digamos que en esta diapositiva va a haber, yo presento el índice temático de lo que vamos a ver. A mí siempre me gusta estructurar bueno, estructurar la sesión y que ustedes sepan qué es lo que se va a ver. Eh, el objetivo de esa sesión, que no lo puse aquí, pero es reforzar un poco los conocimientos teóricos sobre la cuestión de la clase obrera como clase social, eh, sobre el papel que tienen en el capitalismo, sobre sus problemáticas y por qué esas problemáticas son muy particulares del modo de producción capitalista. Esas problemáticas las señaló Engels en su obra y actualmente siguen teniendo una cierta tendencia, o sea, se siguen manteniendo. Como primer punto vamos a hablar un poco de la presentación de la obra que estamos estudiando, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra, que si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las lecturas que adjuntamos dentro del cartel, van a tener una apreciación bastante amplia de esta obra. Son dos capítulos, la introducción y un capítulo que se llama el proletariado industrial. Eh, Más grande, obviamente, pero pues creo que estos capítulos les dan como un una aproximación de lo que es la obra. Como segundo punto, vamos a hablar de una clase social muy particular, así lo denominé al título, digo, al apartado, la clase obrera. Voy a hacer una exposición teórica de lo que son las clases sociales en el capitalismo y de lo que es la clase obrera, porque a veces en el discurso cotidiano solemos confundir o no ser tan exactos con qué es la clase obrera, y tampoco pues se trata de ser puristas de los conceptos, pero pues como este taller es
justamente de formación, entonces tenemos aquí el espacio y aprovechar para discutir eso, ¿no? Como tercer punto, voy a hablar un poco de la formación histórica de la clase obrera, o sea, cómo se desarrolla, cómo nació, eh, cómo empezamos a hablar de una clase obrera, en qué momentos, que justamente coincide mucho con lo que Engels menciona en su obra. Como cuarto punto, la cuestión obrera en Inglaterra del joven Engels, es decir, vamos a ver más exactamente qué es lo que Engels nos narra en su radiografía de la situación de la clase obrera en Inglaterra, en una Inglaterra industrial, ya bastante industrial, pero todavía era era una revolución industrial todavía muy particular, ¿no? La primera revolución industrial. Después, en el quinto punto, denominé la cuestión obrera hoy en México. Eso va a ser muy rápido, reflexiones muy rápidas sobre cómo hay una vigencia de lo que vamos a exponer el día de hoy aquí con respecto a la realidad mexicana y en la actualidad, ¿no? Y ahí van a salir como varias preguntitas que nos van a invitar a la discusión. En este live no podemos discutir porque es un live, pero en la sesión de debate, que va a ser la próxima semana, donde ahí sí vamos a poder discutir, pues ahí se van a poder discutir esas cuestiones, ¿no? Sobre la vigencia. Y bueno, como sexto, la conclusión. La siguiente diapositiva, por favor, Esteban. La situación de la clase obrera en Inglaterra. Es muy particular este libro, ¿por qué? En primer lugar, porque quien lo escribió, Federico Engels, y que además es a la persona a la que le debemos esta serie de lives por su un gran eh, un gran teórico revolucionario, marxista, fundador del socialismo científico, eh, pero esta obra, digamos que es como su obra primeriza. No estoy muy seguro si es su primera obra, según yo tiene otros manuscritos, pero esta obra fue la primera gran obra que hizo. La tenía, Engels tenía 24 años, o sea, tenía mi edad, y ya a esa edad ya estaba escribiendo grandes obras. Eh, Qué pena, pero pues así era así era el conocimiento de este gran revolucionario, de la forma en cómo escribía y exponía problemas complejos, pues a esa edad ya podía hacerlo, ¿no? Es un Engels joven, por así decirlo, que ya tenía ciertas ideas socialistas, ya estaba inmiscuido en el socialismo, simpatizaba por las ideas socialistas a pesar de su posición social, como ya en algunos otros países hemos dicho. Engels viene de estrato social de la burguesía, de la burguesía industrial. Él era alemán, no era inglés. Eso es algo que a veces se nos va un poquito, ¿no? Él también era alemán, pero viaja en sus primeros años con la idea de que Engels se hiciera cargo de las fábricas familiares de hilados de la familia Engels. Viaja a Inglaterra, a Manchester. Manchester es una ciudad industrial de aquella época y él aprovecha, como ya tenía simpatías por el socialismo, pues él aprovecha para hacer este estudio. El estudio de la situación de la clase obrera en Inglaterra no es un estudio teórico como tal, es un estudio más bien radiográfico, empírico. Digamos que él se metió a los barrios obreros, se metió en conjunto con su novia, según yo iba a anotar su nombre, pero no lo anoté. Su novia era una novia obrera también, una chica obrera, y con ella tuvo una relación y ella lo llevó a visitar los barrios, las fábricas. Entonces aprovechó para estudiar de manera empírica la situación de la clase obrera, ¿no? De aquella época, ¿no? Entonces es una obra muy importante en ese sentido porque te muestra una imagen, una fotografía de cómo era la vida en aquella época para la clase obrera. A pesar de que es todavía no es una obra teórica como tal, hay ciertas cosas que van a marcar, perdón. Ah, gracias, Esteban. Es su novia, Mars Rems. Entonces,
digamos que en esa obra hay tendencias de lo que va a ser el socialismo científico, tendencias teóricas, y además también va a haber consecuencias prácticas, ¿no? En esa diapositiva hago cito eh, una frase de Engels, bueno, una parte del prefacio a la edición de 1892. Me gusta mucho ese prefacio. Si tienen la oportunidad de leer el libro completo, de hecho está adjuntado, deberían leer ese prefacio, porque Engels, digamos que comenta su propia obra casi 40, casi 50 años después, ¿no? Es como un encuentro entre el Engels de 24 años con el Engels de casi 70 más años, ¿no? Y él dice, en lo bueno como en lo malo, ese libro lleva el sello de mi juventud. Tenía yo entonces 24 años, hoy soy 3 veces más viejo, y al rever ese trabajo de juventud, o sea, al volver checarlo, encuentro que no debo avergonzarme de él de ningún modo, a pesar de que es una crítica muy fuerte en ese prefacio sobre cosas que él dijo y que dice que ya no necesariamente para la época de 1880, de 1890, tenían que ser iguales, pero pues aún así reconoce que hay ciertas cosas valiosas, ¿no? Entonces deberían de leerlo. El contexto en el que se da esta obra es la Inglaterra de la primera revolución industrial. Inglaterra es el país más avanzado en términos capitalistas. Logró tener un gran avance tecnológico. Las industrias más avanzadas eran la industria del algodón, la industria del carbón. Ya empezaban a avanzar las industrias metálicas. Ya había inventos que se aplicaban del proceso productivo y elevaban la productividad del trabajo, ¿no? Entonces digamos que era el país más capitalista en aquella época, y además, obviamente, mientras más capitalismo, más clase obrera. Entonces era el país donde la clase obrera se mostraba de una manera más abierta como clase social, ¿no? Más desarrollada, e incluso más desarrollada políticamente. Yo lo señalo en la, en la, en la presentación. De hecho, Engels, cuando llega por primera vez a Inglaterra, acababa de terminar la primera huelga cartista de, de las primeras huelgas obreras que hubo en la historia no solamente de Inglaterra, sino en la historia del proletariado, ¿no? En la diapositiva está la edición alemana. Bueno, es la primera edición fue en alemán, no fue en inglés. Ya después se tradujo a otros idiomas. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, que va a ser muy breve, yo ahí pongo la imagen de la famosa película del joven Carlos Marx. Carlos Marx es el compa que está con el puro, bastante reconocible por la barba, y su compañero Engels, que es la otra persona, ¿no? Con rubio, de ojos azules, blanco, de una clase social mucho más privilegiada, que es la burguesía, obviamente. Y pues este es el joven Engels, ¿no? Un joven bastante avanzado para su época. Generalmente cuando se imprime la obra, en el retrato está el Engels viejito con la barba. Entonces, nada más señalar que no es así. De hecho, esta obra es escrita antes del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es de 1848-49, no recuerdo bien. Según yo es de 48, entonces esta obra es antes del Manifiesto Comunista, y es incluso antes de que Engels conociera a Marx en París. Entonces, todavía, digamos que no había todavía una sinergia con Marx, pero ya existían ciertas cosas teóricas que los iban a unir, ¿no? En esta obra es claramente eh, un hecho eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Esteban. Punto número 2. Subapartado 2 de esta presentación. Una clase social muy particular, la clase obrera. Así le titulé yo a este subapartado, y donde yo me pregunto, ¿quiénes son la clase obrera? Generalmente cuando hablamos en el uso cotidiano de nuestras conversaciones, de nuestras pláticas con los amigos o con nuestros pares de cualquier circunstancias, siempre decimos que la clase obrera pues es como una clase social que se relaciona mucho con la pobreza, ¿no? Con los pocos ingresos, o eh, no sé, con las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, esto no es preciso, no es una forma precisa
de señalar lo que es una clase social, como en este caso la clase obrera. Entonces, es muy importante que reflexionemos esto, ¿no? Porque a la hora de estudiar, por ejemplo, no sé, las estadísticas de ingresos de nuestro país o de cualquier economía capitalista, generalmente la forma en clasificar a la gente es conforme a los ingresos, ingreso alto, ingreso bajo, ingreso medio, pero no necesariamente hay una relación causal. Obviamente hay una consecuencia, ¿no? El hecho de que tú seas un obrero posiblemente es casi un hecho que no vas a ser de los ingresos más altos. Eso es sin duda un hecho. Pero también puede ser un hecho que si eres obrero no necesariamente vas a ser el ingreso más bajo. A lo mejor puede ser del bajo medio, eh, bajo medio o medio. Eso dependerá de cada circunstancia y de cómo se miran los ingresos también, ¿no? Pero no hay una consecuencia. ¿A qué me refiero con esta discusión? Es que pensemos más allá a las clases sociales de los ingresos, que eso solamente es una fotografía de lo que es la realidad social o de los hechos materiales. Al fin y al cabo, el marxismo es la filosofía del materialismo histórico, va más allá de la apariencia, sino que se va a la esencia de las cosas, y la esencia de las cosas son los hechos materiales, ¿no? Digamos que la situación concreta real o, en última instancia, lo que genera los hechos sociales, ¿no? Y para ello, pues bueno, es necesario hacer esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son la clase obrera? En esa diapositiva puse varias fotos, me hubiera gustado poner más fotos, pero bueno, pongo en primera instancia de la BMW de Puebla, de una maquila, de una armadora de auto muy importante. México es un importante productor de automóviles, de armado de automóviles. No sé exactamente en qué posición esté, pero sé que es una posición muy importante. En México hay muchísimas armadoras de automóviles. Pongo también a repartidores de Rapid, de una aplicación de las que usamos. Y a lo mejor cabría la pregunta aquí es, ¿ellos son obreros? O sea, ¿los repartidores de Rapid son obreros? Ahorita que está muy de moda todo esto del trabajo en cooperación, ¿el trabajador de Rapid es un obrero? Habría que preguntarnos, ¿no? Son preguntas generadoras, ¿no? Todavía no las vamos a responder. Pongo también otra imagen de jornaleros agrícolas en Sinaloa. Yo ahí les preguntaría, ¿ellos qué son? ¿Son obreros o son campesinos? ¿Qué es lo que define a cada cual? ¿Qué es lo que define a una clase social? En este caso, la clase obrera, o si son campesinos, ¿no? Porque campesino es una actividad, puede ser un trabajador obrero que trabaja el campo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que te define ser como campesino, ¿no? Y, por ejemplo, esos campesinos de la agroindustria de Sinaloa o de la agroindustria en Estados Unidos que también hay, o en otras agroindustrias de otros países, tienen la misma relación social y material que tienen, por ejemplo, los campesinos de las comunidades indígenas de la montaña alta de Guerrero o los campesinos más adinerados de Michoacán que producen aguacate. O sea, ante la actividad todos ellos son campesinos, ¿no? Estos jornaleros son campesinos también, ¿por qué? Porque trabajan en el campo, ¿no? Pero tenemos que irnos a las relaciones sociales, o sea, irnos un paso más atrás. Entonces, son preguntas que vamos a ir respondiendo. También pongo una fotografía de trabajadores del call center muy comunes y ahí habría que pensar, ¿no? Más allá, ¿no? De que actualmente quién es la clase obrera, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Cuando tú muestras una imagen de un obrero con un overall y no sé, pienso en en un obrero con overall que trabaja en las fábricas, que trabaja con máquinas. Pareciera ser que es muy sencillo reconocer a un obrero cuando lo vemos así. ¿Cómo es la realidad concreta actual o incluso de cualquier otro país capitalista, incluso los más avanzados? Nos vamos a dar cuenta que ya no necesariamente esa es la imagen cotidiana que vamos a ver dentro de la clase obrera, ya empieza a haber otros estratos, ¿no? Por eso el caso de los trabajadores del call center, ¿no? O sea, ya ahí no tienen overall, no tienen nada de eso, ¿no? Entonces, es momento de que hagamos ese análisis más profundo, ¿no? Y en la otra imagen pongo ejecutivos de bancos de Banco Azteca, ¿no? O sea, pareciera ser que es como medio chistoso que haya puesto eso, pero en realidad habría que preguntarnos, bueno, ¿estas personas también son obreros? ¿También son trabajadores, pertenecen a la clase obrera? ¿O qué es lo que los distingue, no? A lo mejor el hecho de ser ejecutivos, de no pertenecer como tal a los sectores más bajos de una empresa, los hace tener
una relación más cercana con la burguesía y ya dejan de pertenecer eh, a la clase obrera, ¿no? Ya no tienen una relación tan fuerte, ¿no? Digamos que esta estratificación de los trabajos hace que tengas una mejor relación con los de arriba o con los de abajo, ¿no? Entonces son preguntas para ir checando esta situación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vayamos un paso atrás. ¿Qué es una clase social? Esta pregunta no se la hizo Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, a pesar de que ya usaba el concepto de clase obrera. Es muy interesante cómo algunos conceptos se usan de manera cotidiana, como es en el caso de la situación de la clase obrera, y muchas veces no se definen. Tienes una idea vaga, y no necesariamente por eso no puedes hacer un análisis complejo de la realidad, ¿no? Eso es algo que yo creo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? No necesariamente tenemos que ser finos teóricamente para poder hacer análisis eh, amplios, ¿no? Quizás la cuestión teórica nos va a dar más elementos para ser mucho más precisos, pero aún así se pueden hacer, ¿no? ¿Qué es una clase social? Bueno, una clase social tiene que ver con las relaciones sociales de producción capitalistas. Digamos que es una forma en que todas las sociedades que, que producen su propia reproducción, o sea, que tienden a reproducirse a sí mismos, toda la sociedad que tiende a reproducirse a sí misma, a ella misma, tiene que generar diferentes formas de trabajo, de cómo relacionarse. Entonces, en ese sentido, la clase social es una relación social, en el sentido de que también es una adscripción externa al individuo. Esto es algo muy importante. Incluso algunos estudiosos del concepto de clases sociales en Marx dicen que la adscripción externa al individuo es precisamente el capitalismo. Eso no lo sé si no aplique para otras sociedades, pero ¿a qué se refiere con esto? Que la gente no lo escoge, así tal cual. Es decir, yo no escogí ser miembro de la clase trabajadora, e inclusive también si lo pueden pensar, también un burgués no escoge esa posición, muchas veces le es heredada, ¿no? Pero la base, digamos que lo que implica el hecho de que estés en esa clase social es tu relación social dentro de la producción capitalista, o sea, tu papel dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas. Y algo que también es importante es que es una adscripción independiente del trabajo o la actividad concreta. ¿Eso a qué me refiero? Si regresamos a la diapositiva anterior bueno, no a la diapositiva anterior, nada más hay que recordar donde pongo varias fotografías de diferentes sectores que yo considero que son parte de la clase obrera o por lo menos están en discusión si son parte de la clase obrera. No importa el trabajo concreto que hagan, o sea, no importa si es un trabajo agrícola, si es un trabajo dentro del sector obrero, dentro del sector industrial, dentro del sector servicios, inclusive, por ejemplo, si es un maestro o es alguien que contesta un teléfono o es alguien que maneja una herramienta, una fábrica, que maneja un robot en una fábrica de armadora, o si está todo el día tejiendo, o sea, no importa el trabajo concreto. Esta inscripción es independiente a ese trabajo. Es decir, la clase obrera es una clase en general. O sea, inclusive dentro de la burguesía también. O sea, no importa en realidad, en términos abstractos, obviamente, qué tipo de actividad realiza cada burgués, porque todos ellos pertenecen a una misma clase social que es la burguesía. O sea, no importa si es un capital financiero, un capital industrial o un múltiple capital, como actualmente sea, que es un capital que está en el sector servicios, industrial, de telecomunicaciones, yo qué sé. En realidad tú te adscribes a una misma clase social. Entonces no importa como tal la actividad concreta. Esa es una cuestión que debemos de entender. Eh, y hay algo que es también importante, es que esa relación social, o sea, la clase social, tiene una implicación dentro de las condiciones de la vida cotidiana, de la vida que le es impuesta al individuo en tanto condiciones de clase. O sea que la clase social es un paso antes para saber qué tipo de problemas tiene la gente dependiendo de la adscripción que tienen, ¿no? Eso es algo súper importante para la filosofía del marxismo porque generalmente
la gente que se adscribe a la ideología burguesa termina universalizando las cosas, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos o los derechos universales o los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Pero la realidad es que no necesariamente tenemos los mismos problemas los que estamos en un papel o en una posición dentro de las relaciones sociales de producción que los que tenemos con otros, ¿no? En este caso, el proletariado con la burguesía, porque las relaciones sociales, o sea, la clase social, tiene una implicación dentro de las condiciones de vida y en los hechos, para ser muy rápidos con lo que quiero decir, es que no vivimos la misma vida. O sea, vivimos en la misma sociedad de clases, pero tenemos condiciones diferentes de existencia, ¿no? Y eso impacta en nuestras condiciones de vida. Algo que también es importante es que la determinación material de las clases sociales tiene su expresión real y social en el enfrentamiento entre las clases sociales, es decir, la lucha de clases. Lo que quiero decir con esto es que las clases sociales son interdependientes, por así decirlo. O sea, no podemos explicar a la burguesía sin explicar el proletariado, inclusive viceversa, porque pues es parte de una relación social, eso sí, asimétrica, de explotación y cualquier otro adjetivo negativo que le quieran dar, pero es parte de una misma sociedad que es la sociedad capitalista. Entonces, el hecho de querer, no sé, hablar de mejores circunstancias obreras o de un mundo obrero, una república obrera, sin hablar de la eliminación del capitalismo, pues implica una consecuencia teórica muy importante, porque no se puede, o sea, si sigue existiendo el capitalismo, siguen existiendo las clases sociales. Eh, y el hecho también es que si existe esta lucha de clases, es que como consecuencia hay una necesidad de que las clases sociales se conformen de manera organizada. Eso es una cuestión muy importante porque esto implica que en lo cotidiano las clases sociales se tengan que ir agrupando casi por necesidades, ¿no? La necesidad de luchar por un salario, por una mejor condición de vida, incluso del otro lado, la clase burguesa también se organiza, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque no estamos hablando de individuos aislados, como antes había en otras sociedades, por ejemplo, las precapitalistas, que los campesinos estaban aislados en su parcela o en su tierra, sino que estamos hablando que hay una tendencia dentro del capitalismo de que las clases sociales sean conjuntos verdaderos de gente y se relacionen entre sí debido a la lucha de clases y debido a otras consecuencias, a otros aspectos de la vida cotidiana de la clase obrera, ¿no? Y otra cosa que también ahí afirmo es que la clase social impone la condición ideológica y política. O sea, la clase social tiene una implicación dentro de una ideología, puede ser la ideología burguesa, la ideología proletaria, pero no puede haber ideologías por fuera o por arriba de las circunstancias materiales. Siguiente diapositiva, por favor. Sigo con la pregunta, ¿qué es la clase obrera? Vamos a ser muy precisos aquí y ya después vamos a hablar del término, de términos históricos. Aquí estamos hablando en términos teóricos, así lo quieren ver. La clase obrera es una clase social muy particular, como lo dice el título, que muchas veces no se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Generalmente, cuando uno estudia la historia de la humanidad y se tiene una visión clasista de ello, o sea, ver qué tipo de clases sociales existían, por ejemplo, en el feudalismo, en el esclavismo, no sé, en el comunismo primitivo, ya lo vimos incluso en la obra del origen, ¿no? De Engels, ¿no? El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Pero la idea es que antes las clases sociales productoras generalmente tenían en su control o ellos mismos tenían un control o propiedad, tenían su derecho de propiedad sobre sus medios de producción y de subsistencia. Entonces, en este diagrama que yo presento en la diapositiva, digo que aquí hay una separación de ambas cosas. ¿Cómo sucedió esa separación? Es lo que vamos a ver más adelante, pero eso es algo bien importante. La clase obrera se caracteriza por tener una separación entre su capacidad intelectual de trabajar, o sea, su potencialidad como trabajador. A eso nosotros le llamamos fuerza de trabajo, es decir, su capacidad física, psicológica e intelectual de inmiscuirse en un proceso productivo, en un proceso de trabajo. Esa fuerza de trabajo
que es lo único que tiene la clase obrera como poseedor, por así decirlo, porque es algo intrínseco a ella, estar totalmente separado de sus medios de producción y subsistencia. Esto no sucedía eso no sucedía antes, eso es lo que caracteriza a las sociedades a las relaciones sociales capitalistas, que son relaciones sociales de explotación, que existe una división entre los medios de producción y subsistencia y, la fuerza de trabajo. Esto es premisa para entender el capitalismo. Quien no utilice este razonamiento, que generalmente es la ideología burguesa, habla de abstracciones sin sentido, porque entonces podemos hablar de la libertad, podemos hablar de la fraternidad, podemos hablar de derechos humanos, de derechos laborales, de lo que quieran, pero si no abordamos el tema que en última instancia es lo que importa, o sea, el tema de las relaciones sociales de producción, o sea, los aspectos materiales de una sociedad, pues vamos a decir ideología, o sea, vamos a decir cuestiones ideales, ¿no? Si no nos damos cuenta que hay una relación de subordinación y de explotación dentro del capitalismo debido a esta circunstancia, a que existe una clase social capitalista, en este caso, que tiene un derecho de propiedad sobre los medios de producción y de subsistencia, y existe una clase obrera que está totalmente expropiada de estos medios de producción, no tiene ninguna propiedad. No sé si alguien aquí ha escuchado el típico dicho de no tengo dónde caerme muerto, cuando alguien que es muy pobre quiere reafirmar su pobreza, no tengo ni dónde caerme muerto, pues más o menos es esto. O sea, la clase obrera, si lo vemos en términos muy abstractos, muy teóricos, no tiene un derecho de propiedad, en este caso, por ejemplo, la tierra, que es un medio de subsistencia, para poder ser enterrado, ¿no? Por eso es que se dice este típico refrán. Pero además, esta relación social de explotación, o sea, esta relación de separación de los productores directos, en este caso el obrero, debido a las condiciones capitalistas, genera que pues exista una relación de explotación que aparenta ser libre, ¿no? Como lo pongo en una de las flechas que ahí lo pongo, ¿no? Pero ¿qué tan libre es esto, no? ¿Trabajar para alguien más o morir de hambre? He ahí el dilema, ¿no? Más abajo saco una breve nota que hace Federico Engels en 1888, o sea, casi 40 años después de que se imprimió el Manifiesto Comunista, donde él hace una breve aclaración, donde dice, por proletariado se comprende la clase de los trabajadores asalariados modernos que privados de los medios de producción propios se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. Todo esto es lo que condiciona la situación de la clase obrera. Algo que es bien importante que señalar antes de que pasemos a la siguiente diapositiva es que Engels en su libro de la clase obrera en Inglaterra, que es la obra que estamos estudiando, no necesariamente utiliza esos conceptos de fuerza de trabajo y de medios de producción. Es algo bien importante que lo tengamos en cuenta. Esos son conceptos post, post esta obra, ¿no? Creo que ya es más de la época del manifiesto y ya se van a ir refinando mucho más en el Capital de Marx, ¿no? En el Capital, bueno, de Marx y Engels, ¿no? Porque Engels también aporta en la impresión de los últimos dos tomos. Entonces, a pesar de que no estamos en una obra todavía muy joven de Engels, hay ciertas circunstancias que vamos a ir observando y que van a ser preludio para todo el pensamiento marxista, ¿no? Pero sí tengamos en cuenta que eso no lo vamos a encontrar en la situación de la clase obrera. O sea, Engels no va a hablar de medios de producción o no va a hablar de fuerza de trabajo. Sí va a hablar de clase obrera y de clase capitalista burguesa, pero no necesariamente con esa fineza teórica, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Voy a tomar un poco de agua. Seguimos en el mismo subapartado, en el subapartado 2, y aquí yo pongo, la industria tiene una tendencia a centralizar medios de producción y obreros. La población se centraliza en ciudades, los obreros se centralizan en fábricas. Esta es una cosa muy importante que debemos de entender porque al hecho de que exista una ruptura entre los productores directos, que son la clase trabajadora, y exista un derecho de propiedad sobre los medios de producción por parte de los capitalistas, todo esto va a tener un impacto social de cómo se va a ir moviendo la sociedad. El hecho de que los capitalistas empiecen a
a tener derecho de propiedad sobre los medios de producción y los medios de subsistencia, va a generar que exista una tendencia en la centralización y que esto va a dar producto a la industria como tal, a la gran industria que se va a ver en Inglaterra. Pero también el hecho de que la clase social productora, en este caso los obreros, bueno, los cuasi proletarios o aspirantes a proletarios, pues van a tener que irse en las ciudades a vivir y pues bueno, a verse inmiscuidos en relaciones sociales de producción capitalistas que van a ser en una fábrica, ¿no? Y eso es algo bien importante porque pues debido a estas tendencias que ya se van a ver en el capitalismo de la primera revolución industrial de Inglaterra, de finales de 1700, principios y mediados de 1800, pues ya se va a ver una tendencia al acrecentamiento de la clase trabajadora como clase hegemónica. Ya no va a haber tantos artesanos, ya no va a haber tantos pequeños campesinos, ya no va a haber tantos pequeños burgueses. ¿Por qué? Porque estas franjas se van a ir arruinando, como ya lo voy a ir explicando más adelante, y esto va a alimentar a la clase trabajadora. Entonces, la tendencia en el capitalismo, esa es una tendencia que aún hoy todavía está vigente. De hecho, si uno traslada esto a otros ejemplos históricos que no sea Inglaterra, no me vayan a tachar de eurocentrista, pero podríamos hacerlo en otros espacios, por ejemplo en México o en otros países tan lejanos como Bangladesh o la India. Vamos a ver esa tendencia que mientras acrecentan las relaciones sociales capitalistas va a haber un acrecentamiento de la clase obrera, porque es una clase necesaria para el capitalismo. Y pongo una cita que dice, hemos observado ya cómo la industria centraliza la propiedad en manos de unos pocos. No habla de medios de producción, esa cita es del libro de la situación de la clase obrera. Ella exige grandes capitales, con lo que levanta colosales establecimientos y hace suya las fuerzas de la naturaleza para la conquista de mercados y obreros asalariados. Aquí Engels nos está dando una introducción de lo que va a ser su obra, bueno, de lo que va a ser la discusión dentro de su libro, de que en el capitalismo hay una tendencia a que la propiedad se centralice, la propiedad de los medios de producción y que se creen fábricas. Él le tocó ver esa asunción de ese nuevo espacio de producción que se llama fábrica, ¿no? Que no existía antes. Antes eran talleres artesanales o eran las tierras o otro tipo de circunstancias, pero no eran las fábricas. Eso es muy del capitalismo. Y que además, pues, esto va a generar también que existan avances tecnológicos, como eso de hacer suya las fuerzas de la naturaleza. Quiere decir un poco de esto, o sea, de que cada vez el ser humano necesita más tomar a la naturaleza y domarla para poder tener mejores procesos productivos, y que esto le va a hacer conquistar nuevos mercados y con ello nuevos obreros asalariados. Es decir, mientras se expande el mercado, el capitalismo tiende a expandirse, se amplían los mercados y se amplía la clase obrera, ¿no? Y otra cosa que también ya mencionaba, que dice, la población se centraliza, ya que en la industria el hombre, el trabajador, es considerado solamente como una parte del capital, a lo que el fabricante concede en compensación un salario, ¿no? Es decir, se requiere que la clase productora ya no esté dispersa como estaba en el feudalismo o en otros estadios precapitalistas. Se necesita cada vez más concentración, concentración. Todo esto va a impactar en la situación de la clase obrera en Inglaterra, obviamente, y también en diferentes, en diferentes partes del mundo, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya aquí ya pasamos al subapartado 3 de la presentación del taller. Se llama Formación Histórica de la Clase Obrera. Aquí hago un salto medio raro para que se los advierto, que paso de lo teórico a lo más concreto, ¿no? Lo histórico, ¿no? Que creo que es lo que la obra de Engels, digamos que lo que más aporta, ¿no? Porque es una obra muy, muy de documentación empírica, ¿no? Muy histórica en ese sentido, entonces con muchas fuentes históricas, y por eso es que me creí que era importante hablar un poco de la formación histórica de la clase obrera. Aquí es importante, si regresamos, recordamos el esquema anterior donde estaban esta separación entre medios de producción y fuerza de trabajo, o sea, clase obrera, que es separada de sus medios de subsistencia. Este es un proceso histórico que debemos de entenderlo. No es un proceso que nació en un día, o sea, un día de la mañana ya no había
ya no había clases sociales productoras, por ejemplo, campesinos que poseían la tierra y que al día siguiente se volvieron proletarios, ¿no? Ya sin nada, ¿no? Sin más que su fuerza de trabajo, ¿no? Eso es un proceso histórico, no es un proceso que suceda en un día, o ni siquiera un año, una década, no, es casi difícil poder eh, poner fechas, ¿no? O establecerlo cronológicamente. Y además, en todos lados es de manera diferente. La situación previa al capitalismo es que existían campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, también eran clases sociales explotadas, eso sí es cierto, pero de una manera diferente a la que es en las relaciones sociales capitalistas. Y ahí pongo abajo campesinos igual a tierra, artesanos igual a herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Que en la situación previa al capitalismo, esas clases sociales explotadas o oprimidas también, productoras directas de la reproducción de una sociedad, en este caso una sociedad precapitalista, estaban ligados a sus medios de producción y a sus medios de subsistencia. En este caso, el campesino con la tierra, él tenía derecho de propiedad sobre su tierra, quizás era también explotado y tenía que dar, por ejemplo, impuestos, ¿no? A los señores feudales o a la iglesia, pero él tenía esa tierra, él sí tenía dónde caerse muerto, ¿no? Por así decirlo, como decía en el dicho anterior. Los artesanos también tenían sus herramientas, incluso hoy todavía, si ustedes todavía se dan una escapada por lo que es el artesanado moderno o pequeña burguesía, actualmente todavía hay sectores de la sociedad que se podrían llamar como de cuenta propia, que tienen sus herramientas, o sea, tienen un derecho de propiedad sobre sus herramientas, ¿no? Esa es la característica del trabajo artesanal. Y el problema que se genera en el capitalismo como consecuencia, como génesis del capitalismo, es que se debe liberar la fuerza de trabajo de los medios de producción y de subsistencia. Aquí hay un señalamiento extra, por así decirlo, no es de la obra de Engels, pero Marx en el Capital, en el capítulo 24 del Capital, que se llama La acumulación originaria, hace un análisis muy grande de lo que fue el proceso de expropiación de los campesinos de las tierras y de los artesanos de sus herramientas, la burguesía que se iba arruinando conforme la competencia capitalista se iba acrecentando. Él lo hace en su capítulo 24 del tomo 1 del Capital, se llama la llamada acumulación originaria, y pues se los recomiendo mucho, es una lectura muy histórica. Yo creo que cualquier compañero o compañera podría acceder a ella, creo que son como 50 páginas, no debería costar mayor trabajo. También Rosa Luxemburgo, ahí no lo pongo, pero en su libro de la acumulación de capital, que es un libro ya más de principios del siglo XX, tiene un apartado que se llama Las condiciones históricas de la acumulación de capital, y ella habla de cómo se dio el proceso de expropiación de los productores directos, en este caso los campesinos. Los campesinos pueden ser, dependiendo de cada circunstancia histórica, pueden ser campesinos indígenas, pueden ser campesinos, no sé, más como más de los que había en Estados Unidos, ¿no? Pequeños campesinos, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, los llamados gauchos, que estaban allá en Sudamérica, ¿no? Pequeños campesinos también, en Japón me parece que estaban los que eran samuráis también tenían derechos de propiedad sobre la tierra. Entonces, este proceso se puede ver en diferentes partes, y Rosa Luxemburgo hace un análisis muy bueno sobre todo de los países explotados por el imperialismo, en este caso África, América Latina, países de Asia. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice Engels en su obra sobre este proceso? Aquí en este parrafito hago una síntesis porque en realidad él no es tan concreto, tiene muchas citas que hablan de este proceso de proletarización. Entonces, en vez de ponerles una cita, mejor prefería hacer como un resumen, bueno, como una redacción propia, en donde yo digo que los campesinos empezaron a ser empleados por el capitalista. Engels habla de que hubo los primeros burgueses, por así decirlo, no tanto burgueses industriales, a lo mejor todavía era una combinación entre burgueses industriales y comerciales, o sea, que se dedicaban más a la venta no sé, por ejemplo, un textil, una tela. Ellos en un estadio capitalista todavía muy, 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 muy,
todavía muy primigenio, no necesitaban tanta concentración ni de los medios de producción ni de la fuerza de trabajo, entonces mejor preferían, no sé, darles la materia prima a los productores directos, en este caso a los campesinos, y que ellos generen los productos por encargo, en este caso pueden ser los tejidos, ¿no? A pesar de esta nueva relación social, por así decirlo, donde ya hay un burgués que te da la materia prima y le pagas a un trabajador, que en este caso todavía es un campesino como clase social, todavía no se puede hablar de que es una clase trabajadora o es un obrero, porque todavía seguían estando ligados a la tierra. Es decir, esta persona productora todavía tenía un derecho de propiedad sobre un derecho, un usufructo sobre su medio de producción y de subsistencia, que es la tierra, ¿no? Puede incluso él todavía fabricar sus propias, tener sus propias herramientas, tener sus propios medios de trabajo. Y pues bueno, digamos que todavía la fuerza de trabajo todavía no estaba 100% ligada a las actividades asalariadas. ¿A qué me refiero esto? Que una familia campesina de aquella época que estaba todavía teniendo un acercamiento con la burguesía por medio de este trabajo a encargo, todavía la mayoría de sus ingresos familiares venían del salario, digamos que todavía eso era como un complemento, pero esto ya nos habla de una tendencia, eso se va a ir acrecentando conforme la competencia capitalista, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas y se vaya ampliando, ¿no? Va a empezar a ver la necesidad de que ya no tengas que ir a buscar a un campesino, sino que el campesino venga a ti. Bueno, para eso se tendría que desligar de la tierra y es por eso que requerimos una expropiación de los propietarios directos de sus medios de producción, de sus medios de trabajo, de sus medios de vida, para que tengan la necesidad de irse a trabajar con el burgués, ¿no? Siguiente diapositiva. Apartado. Eh, ¿Qué nos dice Engels en su obra sobre este proceso? Él hace mucho énfasis en la parte de la competencia capitalista como uno de los procesos como los procesos que van a pervertir las relaciones sociales de producción previas al capitalismo o las relaciones productivas, no sé, trabajo agrícola, industrial, ¿no? O no sé, artesanos, pequeños campesinos. ¿Por qué? Porque digamos que uno de los elementos que nos hablan de que existe un incremento de la competencia son los avances científicos. Es lo que los marxistas les llamamos el desarrollo de las fuerzas productivas. Este desarrollo de las fuerzas productivas es una necesidad que requiere el capitalismo para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque existe competencia. ¿Cómo se da esta competencia? Pues bueno, al momento de conquistar un nuevo mercado, la forma de competir ya no necesariamente es por medios violentos, ¿no? O sea, llegas y tomas el mercado, te apropias de él, ¿no? Obligas a alguien a consumir algo, ¿no? Sino que dejamos que el capitalismo tiene otros medios más sutiles. No quiero decir que no haya medios violentos, eso existe también y habrá que hacer sus pertinentes aclaraciones para cada caso. Pero sigue siendo un proceso muy económico, si lo queremos ver en ese estilo. Al momento de que la producción empieza a avanzar, se da un proceso paralelo de incremento de la demanda de bienes, sobre todo porque la gente empieza a consumir más, las colonias británicas ahí tuvieron un papel muy importante. Recordemos que Inglaterra era un imperio, ¿no? Y la mayoría de sus gente dominante que estaba en las otras colonias, por ejemplo en la India, pues empezaron a demandar cada vez más telas para sus actividades que ellos iban realizando, ¿no? En otros espacios que no eran necesariamente Inglaterra. Entonces hubo una necesidad de incrementar, porque existía un incremento de la demanda de estos bienes textiles. Entonces había una necesidad de mejorar los procesos productivos y con ello se trastocan las relaciones sociales de producción. Es decir, vamos a tener la necesidad de tener nuevas formas de que se relacione el trabajo con el capital. Ya no iba a ser el campesino que hace trabajos por encargo, porque imagínense, ¿no? El burgués tener que ir
a buscarlo a su casa, al campesina, y pedirle, y luego qué tal si el campesinado está en época de cosecha o no sé, de alguna otra actividad agrícola que le requiera más tiempo, pues obviamente no va a poder cumplir con todas las necesidades que el capitalista le va a exigir para que cree nuevos productos. Entonces, va a haber una necesidad de que se revierta todo eso, ¿no? Va a haber una reducción de los precios de las manufacturas, eso es algo muy importante. La reducción de las precios de las manufacturas tiene un peso muy importante en este proceso social y económico, porque eso quiere decir que ahora los capitalistas tienen que competir ahora reduciendo costos para poder tener un margen de ganancia relativamente estable. O sea, si el precio baja cada vez más, eso quiere decir que puede bajar también tu beneficio. Y si eso pasa, sales del mercado. Entonces vas a requerir reducción de costos. Entonces, ese costo que tú tenías que cubrir como burgués al ir a buscar al campesino, ahora lo tienes que reducir. Entonces, necesitas tener un proceso social que centralice a la fuerza de trabajo en un solo espacio. Eh, También va a empezar el hecho de que introduzcas nuevas máquinas porque quieres reducir costos, quiere decir que quieres aumentar la productividad y con esto los ritmos de trabajo, ¿no? Entonces ya no puedes requerirte de una clase social a medias, por así decirlo, que está entre el campo y el trabajo asalariado. Ya vas a requerir cada vez más que se forme una clase social específica, en este caso el proletariado y los obreros, los proletariados, como clase 100% proletaria. O sea, que ya no tenga una relación con la tierra, que ya no tenga una relación con alguna otra forma de existencia precapitalista, de subsistencia precapitalista. Y además, es el hecho de que exista ese trastocamiento es que va a existir un incremento de la demanda de trabajadores de tiempo completo, que es como ya lo menciona, ¿no? Y Engels en una de sus citas nos dice, poco a poco desaparecieron las clases, bueno, desapareció la clase de los tejedores agricultores, es decir, clases sociales precapitalistas, o sea, por así decirlo, productores directos que tenían control sobre sus medios de trabajo y de producción, y se transformó en una clase de simples tejedores, o sea, que ya nada más se dedicaban a tejer, que vivían de su salario, no tenían ninguna propiedad, ni siquiera la aparente posesión de un arriendo, o sea, ni siquiera casas, y con esto se convirtieron en proletarios. Entonces, aquí empezamos a ver este proceso de la necesidad de la expropiación. Aquí no hago mucho énfasis, pero ahorita que lo estaba pensando, porque si no parece que es como muy vago todo esto, en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital de Marx, que ya les había mencionado, ahí habla mucho de los métodos violentos que tuvo el capitalismo para expropiarnos. O sea, no necesariamente fueron procesos económicos aislados, sino que muchas veces se requirió de la fuerza del Estado, se requirió ir directamente a expropiar a los campesinos o endeudarlos. Hay muchos métodos para eso, ¿no? El chiste es, la idea es enajenarles la tierra, ¿no? Y también, por ejemplo, en ese capítulo de Marx, como cuando llegan los campesinos a la ciudad, pues casi se les obliga a trabajar con ciertas leyes, ¿no? Como las leyes de los pobres que te prohibían ser mendigo, por ejemplo. O sea, generaban condiciones, el Estado generaba condiciones violentas, por así decirlo, para que hubiera un amoldamiento de los productores directos hacia la asimilación de una nueva clase social, a una nueva condición de clase social, que es la del proletariado. Entonces es un proceso largo, e incluso en muchos lugares del mundo todavía es un proceso que todavía es aparentemente inacabado. Por ejemplo, aquí en México todavía tenemos mucha gente que vive de la tierra. No necesariamente quiere decir que sean campesinos al estilo precapitalista, también ahí hay otras cosas que debemos ir viendo, ¿no? O que solamente, por ejemplo, un campesino de la montaña alta de Guerrero, si bien tiene derecho de propiedad sobre su tierra y vive de ella, si tú ves la mayoría de sus ingresos de dónde provienen, vienen de salario, que son las divisas. Entonces, todavía son clases sociales muy de transición. En algunos otros países, como en los de nosotros, como los países subdesarrollados y explotados por el imperialismo, todavía hay procesos inacabados. Siguiente diapositiva. Subapartado número 4.
la cuestión obrera en la Inglaterra del joven Engels. Aquí voy a ver más específico qué nos dice Engels sobre la situación de la clase obrera de su época. Engels hace ese estudio que bien Esteban dijo el nombre de su compañera, de su novia de Engels, que lo ayudó a este proceso de estudiar a la clase obrera, de irse, inmiscuirse, o sea, de que no era un trabajo que yo hago aquí en mi, en mi escritorio y me pongo a leer fuentes, ¿no? Engels fue directamente a los lugares de los hechos y además, pues él era, es algo que no hay que obviar, era propietario de una fábrica, entonces él podía entrar y salir cuando quisiera, ¿no? Entonces, digamos que tenía esa peculiaridad, ¿no? Y Marx se lo reconoció. Marx, de hecho, si ven la película esta del joven Carlos Marx, cuando se da la escena de donde se conocen Engels y Marx por primera vez, Marx le dice que su obra de la situación de la clase obrera es una obra muy importante. No me acuerdo exactamente qué adjetivo usó, ayer lo estaba checando, ya no me acuerdo, pero hay un reconocimiento de parte de Marx para que esta obra sea muy importante, ¿no? De que tiene una importancia, ¿no? Engels en su libro nos menciona de que existe una atracción a la fuerza de trabajo, bueno, no usa el término fuerza de trabajo, utiliza el término clase obrera, por el capital. En un primer momento, los salarios altos atraen trabajadores, porque si se incrementa la productividad y se mantiene, por así decirlo, fijo la competencia entre trabajadores, puede existir una tendencia al alza de los salarios. Marx y Engels, en toda su obra económica, política y social, desde el manifiesto hasta el capital, siempre reconocían de que existen tendencias que pueden ser alcistas a los salarios, pero que el capital tiene digamos que lo que con, eh, lo que haría que los salarios volvieran a bajar, ¿no? O sea, que se revirtiera este proceso alcista, ¿no? Entonces Engels dice que pudo haber existido, bueno, no que pudo, que existió un proceso de altos salarios, sobre todo en este proceso donde se empezaban a meter máquinas, se empezaban a dar los nuevos inventos de la primera revolución industrial, que eso generó cierto alza en los salarios y que además ya existía un desmantelamiento en el campo, o sea, del campesino medio y pequeño y de los artesanados y del artesanado que no pudo competir dentro de las nuevas manufacturas que, como vimos anteriormente, eran manufacturas de precios muy bajos, ¿no? Entonces el artesanado no puede competir con eso porque no tiene la posibilidad económica de introducir nuevos procesos productivos, requeriría muchísimo capital y no todos los artesanos requieren de ello, tienen ello, pues. Entonces hay un arruinamiento de estas clases sociales y de eso, pues, se crean gente que tiene la necesidad de ir a trabajar, ¿no? De moverse a donde estén los altos salarios. Y eso genera que haya una atracción de los trabajadores. Por eso hablo de una migración campo-ciudad. Ese proceso fue un proceso de concentración caótico, no fue un proceso así fácil de que todos los campesinos, bueno, campesinos arruinados o proletarios, como les quieran llamar, llegaron muy bien y ya tenían una casita ahí para vivir, algo así. No, fue un proceso muy caótico donde mucha gente cayó en la indigencia, mucha gente literalmente construyó su casa ahí donde pudo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En esta diapositiva, por ejemplo, tomo una foto de lo que es la inmigración irlandesa, es la primera foto que está arriba. Irlanda era un espacio subdesarrollado, así lo queremos ver, atrasado, y que conforme se fueron arruinando esos pequeños campesinos irlandeses, pues tenían la necesidad de inmigrar a Inglaterra, ¿no? De hecho, Engels me parece que en alguna parte ahí menciona que casi toda la clase obrera de Inglaterra de aquella época era irlandesa, algo así como lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, los irlandeses también inmigraron en algún momento a Estados Unidos, que en Estados Unidos muchas de su clase obrera en un principio no era de Estados Unidos, era europea o era de otras partes, ¿no? Asiática también, y actualmente pues los mexicanos y los latinoamericanos, los centroamericanos también contribuimos mucho a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es un proceso inacabado, ¿no? Eso también se dio en otros países, por ejemplo, en Argentina, la inmigración que hubo de Chile con los alemanes. Entonces, bueno, son procesos que
generalmente hay una atracción, hay una forma en que el capital atrae a esta fuerza de trabajo, en este caso pueden ser salarios altos o simplemente la necesidad de buscar una nueva forma de subsistir, porque como ya no tienes tierra, ya no tienes herramientas, pues requieres venderle tu fuerza de trabajo a alguien, ¿no? Vamos a seguir haciendo énfasis en estos procesos. Siguiente diapositiva. Engels, yo lo puse aquí como los ejes centrales para entender la situación de la clase obrera en aquella época, en la época de 1840, 42, 45, que nos marca Engels en su obra. ¿Cuáles son esos ejes centrales? Las problemáticas centrales debía haber puesto más bien, que es la inmigración, que ya más o menos estuvimos hablando de ella. O sea, la inmigración es un problema en sí mismo, ¿no? Porque genera transformaciones demográficas, problemas de vivienda, problemas de empleo, problemas sociales, políticos, o sea, es un problema que es importante y que siempre va a estar enmarcado en las relaciones sociales de producción capitalistas, ¿no? El otro problema son las ciudades industriales y los barrios obreros, es algo que le hace mucho énfasis a Engels, ¿no? También habla de la competencia entre trabajadores, que es otro punto importante que hace énfasis Engels, y la cuestión de la indigencia, eso no hace tanto énfasis, pero yo lo traje a colación. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, de la inmigración ya les hablé, pero vamos a hablar ahora de las ciudades industriales y los barrios obreros. Siguiente diapositiva. Ya casi vamos acabando. Las ciudades industriales y los barrios obreros. ¿Qué con ellos? Engels si nosotros leemos la obra de Engels en el capítulo que habla sobre las ciudades industriales, que no está como tal en la biografía de este curso, pero obviamente quien quiera ir, pues debería de leerlo, ¿no? Es algo súper básico, ¿no? Pero en la introducción ahí habla algo de ello, entonces creo que se pueden dar ciertas pautas para quien leyó las lecturas seleccionadas, pero la recomendación es que lean todo el libro, ¿no? Bueno, no es tan grande, son como 150 páginas. Una ciudad es una gran concentración de obreros, si lo queremos ver así como muy, muy simple la definición. Obviamente la ciudad es mucho más cosas, pero una ciudad en el capitalismo, o sea, las ciudades siempre han existido precapitalistamente en las sociedades precapitalistas, eso no hay que dudarlo, ¿no? Pero, ¿cuáles son las particularidades de las ciudades en el capitalismo? Por ejemplo, las ciudades como las ciudades italianas de Génova, de Venecia y todas esas ciudades ya existían desde hace muchísimos años, siglos, desde 1200, 1300, desde aquellas épocas, pero obviamente no tenían ni la misma concentración de gente, ni la misma concentración, ni la misma importancia económica. Entonces el capitalismo tuvo una consecuencia en la geografía económica muy importante, que es el predominio de las ciudades con respecto al campo. Entonces la ciudad, en términos de nuestra clase, de la clase obrera, es que es una concentración de obreros, no hay más. Londres de 1844 ya tenía 3 millones de habitantes, digo, ahorita eso lo podemos ver como que es muy poquito, pero para la época, era algo muy importante, ¿no? Era la ciudad más poblada del mundo, nada más y nada menos. 3 millones, ahorita la Ciudad de México tiene, junto con el área metropolitana, tiene como 22 millones, entonces ahorita creo que 3 millones cabrían apenas en la delegación Benito Juárez, no sé, o sea, sería como muy poquito, ¿no? Pero en aquella época era un proceso relativamente muy importante y de mucho impacto. Y Engels mismo nos habla de que existe que dentro de las ciudades va a existir una franja que él le llama los barrios obreros. Él utiliza la llamada, él empieza hablando de esto diciendo que son los barrios feos, no porque lo diga, sino porque así le llamaba a la gente. O sea, eres de un barrio obrero, vienes de un barrio feo, ¿no? ¿Por qué era así? Porque los obreros se hacinan en determinados espacios. Cuando mencionábamos que este proceso de migración campo-ciudad fue un proceso caótico, a eso me refería, o sea, de que ellos llegaron y no tenían muchas veces a dónde vivir, entonces tenían que irse a las rentas eran mucho más baratas o donde tenían las condiciones más precarias, como lo muestro ahí en las fotografías, barrios obreros de aquella época. Traté de ser muy sutil con las fotografías, son fotos de esa época, no son fotos de 1900 ni nada, son fotos de mediados del siglo XIX. Y también nos menciona que este tipo de problemáticas de las ciudades industriales
y de los barrios obreros traen consigo otro tipo de consecuencias, incluso consecuencias fisiológicas, ¿no? Las hay enfermedades ligadas a la pobreza, ¿no? Por el hacinamiento, por la, por la condición precaria en la que se vive, por la falta de acceso a agua, bueno, en aquella época no había luz, pero sí había agua, o la falta de acceso, no sé, a tener una buena fuente de calor para poder en el invierno sobrevivir, ¿no? Los inviernos en Inglaterra son duros. La limpieza, la vivienda, la sanidad, todo eso fueron problemas muy que parece que estoy describiendo, no sé, a la NESA de los años 70, pero en realidad estoy describiendo a Londres del mediados del siglo XIX. Entonces, hay problemáticas y incluso con esto podemos ir asociando de que existen ciertas enfermedades asociadas a la pobreza, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está lo del coronavirus, pues es muy probable que alguien que viva hacinado se contagia, pues obviamente se van a contagiar todos, ¿no? Entonces, hay una problemática ahí importante. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva se llama la competencia entre trabajadores. Engels lo ve esto como una problemática porque sí es una problemática, en realidad. A diferencia de las otras clases sociales precapitalistas, donde no necesariamente tendría que existir, por ejemplo, competencia entre campesinos, porque pues cada campesino produce lo suyo, produce sus propios alimentos, sus propias vestimentas, su propio, eh, no sé, se reproduce a sí mismo. No necesariamente tiene que entrar en competencia con alguien más, a lo mejor habrá ahí algunos casos, pero en términos prácticos no debería existir eso, ¿no? Pero dice Engels que en el caso de la clase obrera, lamentablemente sí existe eso, ¿no? La concentración de obreros incrementa la competitividad entre ellos mismos, por lo que es un regulador a la baja del salario. Eso es bien importante. La ciudad también tiene las ciudades industriales también tienen un, un componente regulador de los salarios y en este caso, pues del nivel de explotación de la fuerza de trabajo. Porque si tú tienes a la gente más concentrada, mucho más hacinada, mucho más, o sea, eso en economía le llamaríamos ampliación de la oferta de trabajo, o sea, se amplía la cantidad de gente que está buscando una plaza para trabajar, pues obviamente va a incrementar la competencia porque hay más, debido a las condiciones capitalistas de producción, hay más trabajadores que espacios para trabajar, entonces existe una competencia entre ellos y hay formas en que el capital puede impulsar una baja del salario, ¿no? Entonces los capitalistas hacen que los trabajadores compiten entre sí por su propia subsistencia. Esto es un problema que Engels lo ve y tiene implicaciones políticas también, porque entonces va a requerirse cada vez más, como lo mencioné al principio con la cuestión de la lucha de clases, de que los obreros pues tengan que organizarse para hacer frente a ello, ¿no? La cita que yo aquí les comparto es: la competencia entre los trabajadores es el lado más triste de su actual condición. Bien importante la énfasis que le hace Engels. El arma más agudo contra el proletariado en manos de la burguesía. De ahí los esfuerzos de los trabajadores para suprimir con las asociaciones. En aquella época todavía los sindicatos no estaban tan bien constituidos, pero sí existían ciertas asociaciones gremiales. Eh, esta competencia, o sea, la necesidad de que exista la organización de la clase obrera para enfrentar las condiciones sociales capitalistas, y el capital busca que estas condiciones organizativas pues no se den, entonces por eso trata de individualizar las relaciones laborales para que no exista esta forma de contraponerse a una, a una relación de explotación como es la asalariada. Y en la fotografía que yo aquí presento son la de niños trabajando. Entonces imagínense qué tan fuerte fue la competencia en aquella época que hasta los niños entraban a trabajar. O sea, la necesidad de adquirir un salario para reproducirse, que los niños trabajaban. Ahí la obra clásica es Oliver Twist, en donde había un guate que se dedicaba ahí a secuestrar niños para meterlos a trabajar, ¿no? Pero esto no solamente es un problema de corrupción, o sea, sucedía incluso en las familias obreras que la necesidad de llevar a sus hijos a trabajar. Siguiente diapositiva. Bueno, yo les mencioné que casi no hay, se puede inducir una cierta problemática de la indigencia. Yo aquí lo traigo a colación porque me parece importante. Eh, la cuestión de la indigencia es una cuestión de la clase obrera porque es la formación de un lumpenproletariado. El lumpenproletariado es la clase social, bueno, es una especie
de subclase social que queda fuera, o sea, está por abajo del proletariado, que ya dejó de tener importancia para el propio capital. Esa persona ya se rindió, por así decirlo, por alguna circunstancia, no es una circunstancia individual, o sea, yo decido rendirme, sino que muchas veces ya su capacidad física, psicológica, no, no crea una condición para que pueda entrar a un proceso productivo de manera más eficaz en términos del capitalismo, entonces queda afuera, ¿no? Y se dedica a vivir de la limosna, ¿no? Como aquí lo pongo, ¿no? La indigencia es también un regulador para la clase obrera, ¿no? Porque si, si tú no trabajas, puede ser que ahí llegues a caer en algún momento, ¿no? Entonces, he ahí la cuestión, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, la última, los últimos subapartados. Aquí ya voy a ser muy rápido porque esto lo vamos a ir discutiendo más en el debate, entonces les invito en demasía a que entren al debate de la próxima semana. Va a ser igual en miércoles a esta hora, me parece, y es más como de, ahí ya hay más intercambio de ideas y todo eso, entonces creo que podemos tener una mayor discusión. Pero yo creo que lo importante, más allá del estudio de la obra, porque ya Engels en el prefacio de 1892 de esta obra, o sea, el Engels viejito hablando con el Engels joven, decía que lo importante de su libro es que existían tendencias, ¿no? O sea, cosas que iban a retomar los socialistas científicos, o sea, ellos mismos y Marx, y bueno, los que siguieron de ellos, pero lo importante son las tendencias. O sea, en el capitalismo hay cosas que son objetivas en el sentido de que son por medio de leyes y están condicionadas por las relaciones sociales de producción, y cuando no se cambian las relaciones sociales de producción, esas tendencias siguen estando. Nunca cambian en términos esenciales, porque cada proceso, en términos aparentes, o sea, en su contrapartida más histórica, más de ver los procesos dependiendo de cada geografía, pues seguramente van a variar. Entonces, lo importante aquí es preguntarnos qué nos está diciendo Engels el Engels joven de 24 años, de 1845, a nosotros y nosotras como militantes socialistas o los otros compañeros que nos están aquí viendo, ¿qué nos está diciendo para el México actual? Bueno, para el México actual, porque vivimos en México, pero puede ser en cualquier otra, en otro país. Eso es lo importante de leer las obras, de tratar de atraerlas a un contexto más actual, ¿no? Y es por eso que yo decidí ponerle aquí, hablar un poco de la cuestión de la clase obrera hoy en México, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hoy hablando? Eh, Pongo estas fotos porque yo les había dicho anteriormente, lo hice a propósito cuando dije que cuando veíamos en Londres de 1845 un barrio obrero, parecía la Nezahualcóyotl de los años 70, la ciudad esa de los años 70, pues no fue gratuito, o sea, en realidad lo dije porque si nosotros revisamos la historia de México, revisamos estos movimientos migratorios que hubo al momento de desmantelar a los campesinos, sobre todo el desmantelamiento de los campesinos tuvo muchas etapas, pero desde los años 70 hubo un gran desmantelamiento debido a que se desfinanció muchísimo al campesinado, a los ejidos en aquella época. Entonces se dio una migración tremenda del campo a la ciudad. Entonces, cuando ellos llegaron, literalmente esta nueva clase obrera mexicana que se fue formando en los años 70, pues no tenía dónde llegar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues fue ocupar terrenos. La fotografía donde están las torres de electricidad, que está, bueno, está a mi lado izquierdo, no sé a qué lado estén ustedes, pero es la que están las torres. Esa es una fotografía de Ciudad de Nezahualcóyotl de los años 70. Yo puse esta fotografía porque tengo muy presente la película de Roma, donde Cleo va a visitar al susodicho hombre que la deja embarazada y tiene que ir a Ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces, una cosa tremenda, ¿no? No hay drenaje, no hay pavimento, no hay, las casas son todavía muy paupérrimas. Entonces, eso sucedió en México, Londres de 1845, ahí está. Entonces, las tendencias ahí se mantienen. La otra fotografía, la que está de mi lado derecho, que es donde están esas casitas como de aluminio, esa es el Pedregal de Santo Domingo. Bueno, lo que va a ser el Pedregal de Santo Domingo. Eh, Alguien que se ponga a estudiar un poco la historia del Pedregal de Santo Domingo sabe que en los años 70 hubo una migración amplísima, se le llamó la gran migración de los paracaidistas porque llegaron a un terreno ejidal ocioso, que eran los pedregales, donde no había nada, no había construcción porque era piedra,
no, todavía la ciudad no llegaba hasta allá, bueno, Ciudad Universitaria ya había llegado, pero en realidad estaba todo aislado eh, de toda la demás ciudad, ¿no? Entonces era un terreno pedregoso y la gente llegaba y se asentaba ahí arriba, ¿no? Y construían como podían, ¿no? Ellos mismos construyeron sus casas, le pusieron entubado. Es bastante interesante estudiar la historia del Pedregal de Santo Domingo, pero pues esas son las consecuencias que tiene el capitalismo cuando desarticula las relaciones sociales de producción en el campo, por ejemplo, genera condiciones para que migre la clase obrera del campo a la ciudad, y esto es una necesidad del capital porque requiere concentrar a la clase obrera en ciudades para que también puedan bajar los salarios. Entonces, esa es la consecuencia directa. O sea, cuando hablamos de problemas obreros, no son problemas individuales. O sea, que, yo, no sé, no tengo mi casa porque no me he esforzado mucho, ¿no? No, no tengo mi casa porque vivo en una sociedad irracional, con un proceso productivo irracional que me trajo a vivir a la ciudad y que yo esperaba tener un empleo rápido, pero en lo que encuentro un empleo rápido, pues construyo y vivo donde sea, ¿no? Aún esté en medio de las piedras, ¿no? Cosas que hay que reflexionar, ¿no? Y la fotografía de abajo es Ciudad Nezahualcóyotl actualmente, ¿no? Pero pues todavía yo creo que cualquiera que viva en alguno de estos barrios o que haya tenido una experiencia en vivir no sé, en alguna vecindad como yo vivo, pues sabe que el hacinamiento es un problema importante, ¿no? Para la clase trabajadora, ¿no? La siguiente diapositiva y ya casi la final. Este, eh, México actualmente tiene un exceso de competencia entre trabajadores, que era lo que nos advertía ya Engels, que sea un problema. Eso se da porque pues México siempre ha sido un país con mucha población, pero además es una población, una clase obrera que se enfrenta a un capitalismo muy chico que no tiene la capacidad de absorber a toda la clase obrera. Entonces, pues las consecuencias son estas: salarios muy bajos. Por ejemplo, en esa gráfica es la evolución del salario con respecto a una canasta alimenticia. Eso es la CAR, así se le llama. Es una gráfica que saqué de de un centro de análisis que se llama el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, donde ellos estudian cómo ha ido perdiendo poder adquisitivo el salario, que en términos reales es que el salario está muy mal, o sea, ha bajado. Y eso es debido a la gran competencia, entre otras cosas, pero que esa competencia se debe a los mismos ritmos que impone el capitalismo mexicano, ¿no? Y otras cifras que habría que ir analizando, que nos hablan un poco de este exceso de competencia entre trabajadores, pues es la composición informal, la composición informal laboral, o sea, cuántas personas están en la informalidad. La informalidad quiere decir que pues tienen que vivir de lo que pueden, como sea, y resulta ser que más de la mitad de las personas ocupadas en este país están en la informalidad. Nuevos problemas de la situación de la clase obrera en México, ¿no? Esto no lo vive la burguesía. Tasa de sindicalización, según la OIT, 2.5% en 2016. Había puesto una comparación con otros países, pero pues generalmente se puede decir que es una tasa muy baja si lo ves con respecto a la tasa europea. Eh, y en México es muy bajo, ¿no? Y recordemos a lo que dice Engels, ¿no? Que la organización de la clase obrera, en este caso en sindicatos, es una forma muy, no hay que idealizarla tampoco, pero es una forma muy precisa para tratar de contenerlos, para tratar de luchar con esas tendencias desfavorables que tiene la clase obrera, ¿no? Organizarse colectivamente para estar mejor armados y negociar colectivamente con el capital. Sigue siendo una relación laboral, sigue siendo una relación de explotación, aunque haya sindicatos, pero por lo menos generas contratendencias, ¿no? Y en México las contratendencias no existen, 12.5% del tasa de sindicalización, tasa de cobertura de negociación colectiva, que es casi lo mismo, 9.9%, y eso genera obviamente que pues también tenemos, debido a esos salarios y a esta falta de protección del empleo, individualización de la fuerza de trabajo, es decir, que tiene que competir en manera individualizada, pues tenemos altas jornadas de trabajo, ¿no? Proporción de los trabajadores que trabajan más de 48 horas por semana, según la OIT, 27.9% de la fuerza de trabajo, promedio de horas efectivas de trabajadores horas por semana por persona ocupada, 42.8, eso es alto si lo comparamos, por ejemplo, a Alemania, que me parece que es un poco menos de la mitad de esta cifra. Entonces hay cosas, esto que yo lo muestro es para que vayamos pensando para el debate,
cuál es la situación de la clase obrera hoy en México, ¿no? Con este tipo de cifras, con este tipo de consecuencias, dista mucho de lo que dijo Engels en 1845, o sea, todavía estas situaciones que él mencionaba las estamos viviendo actualmente, han cambiado, ¿qué tanto? Hay que irlo discutiendo. Y por último, la última diapositiva, 6 conclusiones. Yo, la verdad, para concluir, puse esta frase que dice, bueno, esta cita, que dice, la condición de la clase trabajadora, es decir, la condición de la inmensa mayoría del pueblo inglés, ahí ya está hablando de que la mayoría de los ingleses en aquella época ya no eran ni burgueses, ni pequeños burgueses, ni campesinos, ya eran clase trabajadora. Plantea el problema, ¿qué ocurrirá con estos millones de indigentes? Que bueno, ahí es una forma medio rara de referirse a la clase obrera, pero se refiere a la clase obrera, que hoy consumen aquello que ayer han ganado, que con sus inversiones y su trabajo han hecho la grandeza de Inglaterra. Reconoce que quienes crean la riqueza es la clase obrera, que día a día van teniendo más conciencia de su fuerza, exigen con mayor insistencia su parte en las ventajas de las instituciones sociales. Aquí nos está diciendo Engels, nos está cuestionando, es que la condición de la clase trabajadora va a ir evolucionando con respecto aumente la capacidad de resistencia de la clase trabajadora. Y yo, para ya concluir, diría, no solamente la capacidad de la clase trabajadora para resistir dentro de las relaciones sociales de producción, es decir, lo que Marx llamaba como ser una clase en sí, o sea, negociar dentro de las relaciones sociales de producción para generar mejores salarios, para tener mejores prestaciones sociales, generar una formalidad, sino también para poder disputar, hacer una disputa política por el poder político y ya pasar de una lucha de clases simplemente a una lucha política de clases. Entonces, la situación de la clase obrera, yo concluiría, es intrínseca al capitalismo. Entonces, hay cosas que al capitalismo. Entonces, por eso se requiere que que el proletariado una clase en sí para una clase para sí, o sea, que se organice colectivamente, no solamente para, quizás en un primer momento para generar mejores condiciones laborales, pero en un segundo momento irla preparando para que tome el poder y pueda generar y construir una nueva sociedad, el socialismo, que pues expropie a la burguesía los medios de producción, regresen los medios de producción a mano de los productores directos y pues bueno, se pueda generar el socialismo, un gobierno obrero, un gobierno de trabajadores, se pueda centralizar la producción y con ello pues la reproducción de la humanidad pues volverá a estar en manos de la gente que produce, ¿no? No en la clase ociosa que, que vive de la renta de la explotación del trabajo ajeno, ¿no? Y pues eso quiero yo creer, que eso va a generar condiciones para vivir de una mejor manera y poder eh, destruir, bueno, superar los problemas de la clase obrera y pues bueno, ya no existirían los problemas de la clase obrera porque dejaría de existir en el socialismo en la vida, ¿no? Que convertiría en una clase gobernante que pues poco a poco irá siguiendo la socialización y pues genera una sociedad. Sería mi conclusión del, del próximo miércoles y yo creo que si los que están aquí observando el live, el debate, se lleven esas preguntas. ¿Cuál es la situación de la clase obrera hoy en México? ¿Qué cosas que nos dice Engels son más tendencias? Es decir, que se pueden repetir en cualquier sociedad capitalista, inclusive en la moderna del México actual, o si son simples cuestiones históricas que sucedieron en Inglaterra y ya no van a volver a pasar o no, nunca han vuelto a pasar. Entonces son preguntas que hay que irnos haciendo y sobre todo ir avanzando en las conclusiones sobre y cómo superar la situación de la clase obrera, cómo superar los problemas de los obreros. Y eso sería todo. No,